Justicia, Elvin Díaz, en la elección de Cortes de Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y sobre todo con los amigos de Red Ciudadana. Gracias por la invitación. Pues quisiéramos empezar, ¿verdad? Hablando un poco sobre la historia, ¿verdad? Y el contexto que tenemos sobre las comisiones de postulación y pues realmente cómo surgió, ¿verdad? Bueno, me parece que es una pregunta importante que todo guatemalteco debe formularse, derivado de que, por ejemplo, en el actual contexto estamos presenciando que estas llamadas comisiones de postulación se reúnen, discuten y alrededor de 37 abogados están reunidos prácticamente para elegir a los próximos magistrados o las próximas autoridades del Poder Judicial o del organismo judicial. Pero esto tiene un origen y como tú apuntas, pues creo que es importante que la gente esté al tanto o sepa brevemente de dónde viene el origen. Nuestro proceso está regulado en la norma más importante que tiene el Estado de Guatemala, que es la Constitución Política. Es una constitución que fue creada, promulgada en el año 85, casi ya 40 años de ese suceso, y que tiene en buena medida una regulación o un apartado específico respecto al organismo judicial. Recordemos que el Estado se organiza en 3 poderes y el organismo judicial es uno de ellos, correspondiente al sector justicia, como le decimos comúnmente, o en la opinión pública se le dice. Pues ahí en el 85 se regulaba un sistema de elección de magistrados que después en el 1993, que es la única reforma que se ha dado a nuestra constitución política en 1993, con una reforma constitucional fue que se instauraron las comisiones de postulación tal como lo conocemos el día de hoy. Pues las comisiones de postulación tienen su origen precisamente en estos cambios constitucionales del 1993 y son órganos que la Constitución indica o establece que deben de elegir a los aspirantes para ser magistrados de Corte de Apelaciones, que son los que conocen salas de apelaciones, es un estamento de la organización judicial, y la Corte Suprema de Justicia, que es quien dirige al Poder Judicial o organismo judicial. Entonces, las comisiones de postulación juegan un papel de poder elegir a determinado número de personas por los listados para ser magistrado de apelaciones o para magistrados de Corte Suprema. Vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos. Y ellos son los que envían o remiten el listado de estos aspirantes, que son para ellos los mejor calificados, idóneos, capaces y honrados. Pues prácticamente son quienes remiten al Congreso de la República estos listados para que sea el Congreso de la República el que elija a nuestras autoridades del Poder Judicial para los próximos 5 años. Entonces esa es nuestra historia de manera muy general. Ese es el origen de las comisiones de postulación y cómo se creó este proceso de elección de magistrados. Y lo que tenemos claro también es que durante toda esta historia hay un hito importante que no podemos ignorar, al contrario, es un hito importante que me parece que hay que profundizar en eso, es la Ley de Comisiones de Postulación, creada en el 2009, si no estoy mal, si no me vaya la memoria, es decreto 19-2009 del Congreso de la República, que en buena medida reguló un proceso específico para cómo funcionaron y organizaron las comisiones de postulación, con 2 fines o 3 fines fundamentales. Primero, que fueran transparentes y públicas todas las actuaciones de las comisiones de postulación, que tuvieran un proceso en su organización y sobre todo de cómo elegir a los magistrados. Ahí está ciertos estándares, ciertos postulados que se deben de cumplir, ciertas normas que deben de cumplir conforme a esta ley, y sobre todo que también la sociedad guatemalteca pueda conocer con mayor vigor o tener más acceso al trabajo de las comisiones de postulación. Y ahí es por eso que ahora vemos en las redes sociales, vemos en los medios de comunicación que se reúnen las 2 comisiones de postulación que puntualmente en estos tiempos están teniendo lugar en una universidad importante del país. Ah, perfecto. Entonces esa es, digamos, la forma en que esa ley, ¿verdad?, la regula, y también cómo, cuál es el espíritu de esa ley, ¿verdad? Totalmente. La ley de comisión de postulación tiene un espíritu, como tú dices, que busca transparentar, abrir los procesos y que sean totalmente públicos la elección, que todos y todas como ciudadanos podamos acceder a conocer de primera mano quiénes están aspirando a ser magistrados o a ser magistrados de la Corte Suprema y quiénes están realmente con las condiciones favorables, es decir, de la idoneidad, capacidad y honradez que establece también la propia Constitución, quienes cumplen los requisitos y van a ser quienes van a dirigir el Poder Judicial. La Ley de Comisiones de Postulación establece también este proceso, y ese es un proceso que no se puede ignorar y que tiene un sentido también para poder conocer las actuaciones de las famosas comisiones de postulación.
Pues qué interesante. Y a través de los años, ¿qué se ha logrado, qué avances se han logrado en estas comisiones y qué también retos, ¿verdad?, se han encontrado? Es una buena pregunta porque creo yo que en este año, en este proceso del 2024, esos desafíos siguen estando pendientes. Yo particularmente, no es que quiera ser un pesimista respecto al proceso, pero creo que nuestro modelo ha topado bastante respecto a lo que establece la propia Constitución y lo que establece la Ley de Comisión de Postulación. Yo entiendo que ha existido esfuerzos importantes para poder avanzar en la transparencia y publicidad y sobre todo elegir a personas idóneas para dirigir el Poder Judicial o el órgano judicial, pero creo que también hay que ser, en primer lugar, conscientes de que esto ya necesita un cambio constitucional, una reforma constitucional que ya vamos a estar cerca de los 40 años y no se ha dado, no se ha producido. Entonces yo creo que tenemos que tener como sociedad la madurez y nuestra clase política también tiene que tener la madurez para enfrentar un proceso. No obstante, van a decir, mire, la verdad un proceso de reforma constitucional es muy complejo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué desafíos tenemos frente al estado actual de las cosas? Pues sí, no se va a dar una reforma constitucional y si se diera en este año sería imposible aplicarla para el proceso que está ya en marcha. Yo creo que ahora los desafíos están en 3 aspectos. El primero, creo yo, es de naturaleza política y creo yo que de lo que estamos viendo del proceso actual, a mí me preocupa la polarización que existe en el proceso. Es muy lamentable que representantes o algunos representantes que están en las comisiones de postulación tengan posiciones cerradas frente a la transparencia o que quieran decir que existen corrientes ideológicas o políticas dentro de las comisiones de postulación. Y por eso me parece a mí, hasta este día de hoy, es un problema que yo no entiendo, la verdad, y no comparto esa posición de que hayan actores y comisionados que cuestionen que en determinada universidad se reúna la comisión de postulación. Eso no debería ser un problema, el problema sigue siendo más importante, el problema sigue siendo cómo llevamos a cabo un proceso transparente, que sea totalmente público, que la sociedad guatemalteca se involucre y sobre todo lo más importante, lo más esencial, que podamos elegir magistrados, abogadas y abogados que reúnan las condiciones de honradez, idoneidad y probos, y sobre todo con capacidad de dirigir el Poder Judicial. Un Poder Judicial que ha estado sumamente bajo la crítica nacional e internacional. Entonces, para mí eso es lo más importante. Entonces, los desafíos es, primero, romper con esta polarización que lamentablemente ha sobrepasado las redes sociales y los medios de comunicación y está impuesta en el seno de la comisión. Y segundo y tercer lugar, yo creo que es abonar a la transparencia. Creo que existen estándares y elementos para poder trascender y que este proceso pueda lograr llevarse con los mejores estándares de calidad en cuanto a los instrumentos que las comisiones de postulación disponen, como la elaboración de las convocatorias, la elaboración de la tabla de gradación, que no es un instrumento menor, que es un instrumento fundamental que la propia ley de comisiones de postulación busca garantizar para que sea bajo ese determinado instrumento la evaluación idónea de los candidatos que reúnan las condiciones. Entonces, ¿qué nos va a producir? El tercer desafío, que podamos elegir personas, ¿sí?, abogadas que reúnen los requisitos legales, pero que sean las personas capaces de dirigir el Poder Judicial. Dirigir un poder de esta naturaleza no es cualquier cosa. Lamentablemente, nuestro sistema de justicia ha estado bajo escrutinio no solo social, político, sino también internacional. Nuestro sistema de justicia en estas condiciones no ha reunido las calidades para poder garantizar la consolidación del Estado de Derecho, y ahí está un desafío. Yo creo que dejando las rencillas políticas, ideológicas, los comisionados deben de enfocarse en eso, que es un momento trascendental para poder hacer cambios importantes, al menos en las autoridades del Poder Judicial. Okay. Ahora con la siguiente pregunta, que es creo que la más importante porque es lo que nos va a hacer entender mucho más esto, es ¿qué importancia de veras tiene para los ciudadanos? O sea, ¿por qué es tan importante esto para los ciudadanos? ¿Cómo afecta en la vida diaria a los guatemaltecos? Afecta mucho. A mí me preocupa que no se haya canalizado de manera adecuada la importancia, creo yo, de lo que tiene un proceso de esta naturaleza. Y creo que también ahí los abogados tenemos el desafío de transmitir como abogados también la importancia que tiene este proceso en cualquier ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito gremial, en los medios de comunicación,
en distintos ámbitos la importancia estriba en que elegir buenos magistrados nos va a permitir que el país pueda avanzar y pueda consolidar el Estado de Derecho, que es fundamental para la certeza jurídica. Entonces, si nosotros tenemos mayor certeza jurídica, habrá mayor inversión, habrá mayor desarrollo económico en el país, ¿sí? Y habrá, digamos, las oportunidades para que el guatemalteco pueda avanzar. Pero también hay otro elemento, es que el sistema de justicia no podemos menospreciar o hacer de menos la función esencial que cumple. O sea, el acceso a la justicia es el acceso en que cualquier ciudadano busca en el sector justicia la resolución de un conflicto o un problema en el que se vea afectado en sus derechos. Entonces, si a mí me despidieron injustamente en mi trabajo, yo voy a abocarme a un juzgado de trabajo para poder buscar el reconocimiento de mis derechos. Si yo lamentablemente fui víctima de un delito, yo voy a buscar al sector justicia también para poder encontrar una respuesta, ya sea para que me reparen el daño o para que puedan deducir la responsabilidad de la persona que me agredió o me afectó. Igual, otro tipo de conflictos civiles, tierras, todo el tema de propiedades, todo el tema de otras materias que yo pude haber tenido también que me afectan mis derechos. Entonces, yo tengo un conflicto y el sistema de justicia sirve eso. Ayudaría a resolver el conflicto y sobre todo garantizar mis derechos. Yo creo que hay que dimensionar la importancia. ¿Por qué? Porque precisamente quienes van a dirigir el Poder Judicial son quienes tienen responsabilidad en estas materias que yo les mencioné y sobre todo su intervención es crucial. ¿Por qué? Porque así es como se hace un Poder Judicial más democrático y tiene el sentido, digamos, de hablar de Estado de Derecho, que ha estado ahora en los últimos meses y años en la opinión pública. Pero es eso, que la función esencial de la justicia pueda garantizarse con el acceso y sobre todo la garantía de resolver los conflictos en que las personas podamos encontrarnos involucradas siempre en apego a la ley y que se garanticen nuestros derechos fundamentales. Eso, o sea, digamos, las decisiones, ¿verdad?, de las cortes realmente moldean el destino de la nación, ¿verdad? O sea, lo que ellos decidan o hagan, pues nos va a perjudicar como guatemaltecos. Totalmente. Entonces, bueno, empezando ya por otra, ¿verdad?, fase, quisiera saber, porque ya entendimos más o menos qué son las cortes, pero ahora quiero saber cómo es la situación actual que estamos enfrentando al día de hoy. ¿Cómo se ve ese panorama? Se ve muy complejo, precisamente por lo que decía con anterioridad. Estamos en un escenario de mucha polarización que preocupa y que creo yo que los abogados que estamos involucrados en estos procesos, ya sea de manera directa o indirectamente, tenemos que abonar a resolver o tenemos que buscar la forma de resolverlo. Como les decía, a mí me parece que las distintas corrientes que se puedan manifestar en el seno de las comisiones de postulación tienen que romperse y tenemos que privilegiar la función esencial de la comisión de postulación, que es elegir magistrados idóneos. Quitando eso, creo yo que la importancia está también en que nuestro sistema de justicia actual no pasa por en los mejores momentos, sobre todo la ciudadanía no está del todo satisfecha. Los indicadores de opinión pública también muestran en sus sondeos de que las instituciones de justicia salen como las peor evaluadas. Me parece a mí que los estudios de opinión pública recientes han mostrado eso y yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque también tenemos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué sistema de justicia queremos? Y yo creo que las comisiones tienen ahí esa vital importancia de jugar un papel en este proceso. Entonces yo creo que la importancia está en eso. La situación actual que marca esa polarización también tiene que invitarnos a que organizaciones sociales, entiendo que autoridades indígenas ya se han pronunciado, entiendo también que los centros de pensamiento, las distintas universidades que también están involucradas tienen un rol que jugar y donde hay que privilegiar estas formas democráticas del consenso y de resolver nuestros conflictos, priorizando el interés primordial que tiene la comisión, que es en buena medida que es elegir magistrados idóneos y capaces y honrados para poder nosotros tener un poder judicial fortalecido y sobre todo con la capacidad de jugar un papel importante en el Estado de Derecho. Ese es el punto. Sí. Y lo que yo podría decir también es que lo que me preocupa es que bajo esa polarización se puedan dar ataques
con la proliferación de las redes sociales y lamentablemente el uso de net centers a comisionados de manera injusta, o ataques infundados en distintas vías, o también posibles acciones legales en el futuro. Me temo que también se vendrá eso, y yo creo que es algo que debemos de reparar desde ya y evitarlo a toda costa, digamos. Pero bueno, creo yo que esto es importante decirlo porque esas evita la situación actual que nos marca. Pónganse a pensar que en este momento, en lo que estamos debatiendo en esta entrevista, el gran problema que tiene la Comisión de Postulación es decidir su sede. Una decisión que ha tomado una discusión de 2 semanas, y prácticamente esto es lamentable porque no puede ser que 37 personas no puedan llegar a un acuerdo de dónde podrían reunirse. O sea, me parece que es exagerado el motivo, pero es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que trascender de esas discusiones secundarias para pasar a lo más primordial, que es el proceso ya, y elegir buenos magistrados. O sea que en un futuro inmediato, ¿qué esperamos? Esperamos en un futuro inmediato. Lo que me preocupa es, y lo que creo yo que han advertido también otros expertos, es precisamente que el proceso demore más de lo que señala la ley. Eso no lo advertí al principio, y una disculpa por eso. Hay un periodo en el que funcionan las comisiones de postulación, hay un plazo que se tiene que cumplir. Entonces, la ley establece este periodo. Nuestras próximas autoridades del Poder Judicial tienen que tomar posesión el próximo 13 de octubre. Entonces, muy cerca. Ya muy cerca, muy totalmente. Cerca. Entonces, si las comisiones van a atrasarse por discusiones como el lugar de sede, me parece que los tiempos no van a dar para poderlo lograr, sí, pues. que las próximas autoridades tomen. Entonces, eso ha llevado también que las 2 cortes anteriores hayan excedido el tiempo y no hayan dado el reemplazo de las nuevas autoridades en el plazo que establece la Constitución. Y ahí hay que recordar que esta Corte de Constitucionalidad, hay magistrados de la Corte que han acentuado que se debe cumplir con los plazos constitucionales, así que yo creo que esa es una situación que no es menor. No podemos seguir atrasando el proceso por cuestiones banales, podemos decir, sí, como la sede, o pequeñas, y mejor adentrarse en la discusión de lo que el perfil idóneo de lo que esperamos sea un magistrado. Que sí es importante. Totalmente. Totalmente. Pues gracias, de verdad. Hoy sí, yo creo que ya entendimos mucho mejor este tema, porque la verdad es que es bastante complejo, pero hoy pudimos ver bastante sobre el tema y pues también cómo va a ser el panorama, ¿verdad? A futuro inmediato. Pero ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje final te gustaría compartirnos para ya ir finalizando? Bueno, yo la verdad es que son 3 mensajes que quisiera decirle a las personas que nos escuchan y nos ven. El primero es que se involucren en este proceso, que la justicia no es exclusiva de los abogados, ¿sí? La justicia le incumbe a cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano tiene derecho a acceso a la justicia y por ende puede involucrarse. Lo segundo es que ya involucrados y estemos observando, cuestionemos, hagamos los comentarios que sean necesarios en nuestras redes sociales, ejerzamos nuestra libertad de expresión, pero sobre todo tengamos conciencia de que este es un proceso de importancia donde lo que buscamos es que se elijan buenos magistrados idóneos para poder dirigir el Poder Judicial. Y tercero, pues hacer un llamado a quienes están participando como comisionados, que prioricen como interés el bienestar y sobre todo que buscamos un sistema de justicia realmente independiente, ¿sí? Y democrático. Entonces, dejemos allá, hay que dejar a un lado cualquier tipo de pensamiento personal o político, probablemente, sino lo que tenemos que buscar es una encomienda que nos ha dado la Constitución. Les han encomendado a los comisionados que jueguen un rol vital, que es elegir magistrados idóneos y capaces y honrados para que el Poder Judicial pueda trascender y cambiar y avanzar, digamos, para tener una sociedad más justa. Ese sería mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias hoy por estar aquí compartiendo este tema, y a todos ustedes también, gracias por estar hoy sintonizándonos, y quédense para otra próxima entrevista. Y si quieren saber más sobre este tema, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales.